Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Ya se escucha el sonido de las bandurrias y los queltehues a esta hora de la tarde. Hoy día es martes 18 de noviembre del año 2025. Y claro, deberíamos estar hablando a lo mejor de la actualidad, de la elección de la primera vuelta. Lo conversamos ayer, tuvimos una interesante entrevista sobre eso. Pero hoy día vamos a hablar del estallido. Muchos dirán, de nuevo, un libro más sobre el estallido, una reflexión del estallido. ¿Por qué hay que volver tantas veces sobre lo mismo? Bueno, este libro es, dentro de los libros que se han publicado y escrito sobre el estallido, un libro distinto. Se trata de Dignos, crónica del estallido social. Su autor es Pablo Ortúzar, antropólogo social, autor de variados libros, algunos en colaboración, otros en forma individual, como Sueños de cartón, El poder del poder, entre otros. Este libro se lanza el 27 de noviembre en un salón ahí en la Casa Central de la Universidad Católica, y su autor, Pablo Ortúzar, ha tenido la gentileza de venir a conversar conmigo esta tarde aquí en el jardín y compartir con ustedes y conversar sobre este peculiar libro. Ya vamos a ver por qué es tan peculiar, que tiene un significativo título, Dignos. Pablo, un gusto de saludarte. Gracias por aceptar conversar conmigo aquí en el jardín. No, al revés, muchísimas gracias por la invitación y un agrado escuchar esos sonidos tan familiares de mi infancia. Los Sí, claro, porque, o trailers, digamos. claro, porque tú fuiste criado en el sur, pues, aquí en la región de Puerto Vara, en la zona de Así Puerto es. Vara. Ahí pasaste tu infancia y tu juventud pre-revolucionaria incluso, ¿no? Bueno, ya revolucionaria, digamos, con convicciones de ese tipo formadas por allá. Formadas aquí en el sur. Oye, Pablo, lo primero que la elección, el camino que tú escogiste para escribir o abordar el tema del estallido, yo creo que es muy importante volver sobre el estallido. Yo partí diciendo algo, es lo que uno podría creer después de ver tanto libro del estallido, pero creo que es muy importante volver y seguir volviendo sobre él. Tú escogiste la crónica más que hay un análisis antropológico, sociológico, o sea, es un trabajo antropológico, pero que no coloca en primer lugar la interpretación o la hermenéutica del estallido, sino que intenta colocar frente a nosotros la descripción minuciosa y pormenorizada de las distintas etapas y hechos del estallido. Y por lo demás, el libro, para quienes nos están escuchando, tiene 3 momentos. Antebellum, un nombre en latín, que parte en marzo del 2018, antes del estallido, hasta octubre del 2019. El estallido mismo, un capítulo largo que son 2 meses, caramba, de una intensidad para que lo que vivimos en el estallido es impresionante. Y luego una nueva vida y nueva muerte, que probablemente se refiere a la pandemia que puso fin, entre otras cosas, al estallido del noviembre del 2019 a abril del 2020. ¿Por qué la crónica y por qué el ir colocando los hechos casi desnudos, por decirlo así? Nunca son completamente desnudos, pero tenemos acceso a las declaraciones, a los Twitter, a la descripción de lo que ocurrió cada uno de los días. ¿Qué hay detrás de esa opción, Paulo? Bueno, a mí, bueno, lo primero es que yo creo que el estallido es clave. El voto extraño de Parisi y lo que Parisi representa son todavía las voces del estallido, creo yo.
Ya, tú sabes que yo pienso lo mismo, pero pensé lo mismo ayer, pero me gustaría que lo explicaras. ¿Por qué? Sí, no. Lo de París. Conectémoslo primero con la actualidad, lo de París y con Sí, el estallido. lo que pasa es que cuando uno ve el votante de Parisi, es un votante enojado, desencantado con la política, frustrado, porque, y es muy interesante el discurso de Parisi, porque él dice, el problema no es tanto el sistema, sino que los poderosos lo usan para cagarte, Ujú. para aplastarte, para robarte. Pero y eso, la figura que él usa, su imagen, la gente, ¿cierto? El partido de la gente es la clase trabajadora con ganas de ascender, meritocrática y enfurecida porque le van poniendo un techo de cristal los poderosos, ¿cierto? Ese es el discurso. Y es bastante despolitizado, desideologizado, él lo apunta con esto de ni facho ni comunacho, etcétera, pero ahí está esa rabia de clase media y esas esperanzas de clase media que alimentaron en buena medida el estallido social, y que de hecho hoy día salió una investigación que decía, bueno, este es un votante que en general votó rechazo, el de Parisi, pero es gente que en un principio apoyó el estallido, que después se Eso, desilusiona o sea, una eso vez que el estallido se convierte en otra cosa, digamos. O sea, eso es lo que te iba a decir, que probablemente una parte importante de estos votantes, no sé la edad, estuvieron en las calles, fueron parte de ese Exactamente. 1 o 2 millones de personas que salieron a protestar, pero que la izquierda leyó como que era gente que quería una revolución. Sí, destruir el capitalismo. ¿Ah? Claro. Claro. Eh, Entonces, ese es el error, y Parisi vuelve a la carga representando a este sujeto extraño, que nadie supo leer en su momento y que nadie supo leer ahora. Entonces, volver al estallido, sí, hay miles de buenas razones para volver, pero en la contingencia, si alguien quiere entender a Parisi, es necesario volver a preguntarse de dónde viene la rabia, de dónde viene toda y cuál es la forma de la naturaleza, de esa rabia que hizo que buena parte del país celebrara que quemaran el metro, cuando empezó todo este asunto. Caramba, si Eh, hay un 20% que acaba de optar por un candidato y lo ha colocado casi a puertas de la segunda vuelta, imaginemos el potencial de crecimiento que tiene este si no somos capaces, digo, la clase política y la élite, de hacer una buena análisis de lo que fue el estallido y lo que estamos viviendo en el país. De alguna manera, en el libro, aunque no es que tú lo digas, partes diciendo eso, no sé si lo dice en la instrucción, no me acuerdo, pero la sensación que uno tiene es que por un lado la derecha enfrentó el estallido como un problema casi exclusivamente de seguridad pública, también de una trama conspirativa, que bueno, uno podría pensar que pudieran haber habido elementos ahí, pero digamos colocándolo como el centro, conspirativa viniendo desde afuera, Venezuela, etcétera. Y en cambio la izquierda la interpretó como un reventón de oposición al neoliberalismo, es decir, claro. tanto derecha e izquierda no supieron leer bien lo que fue el estallido, lo que es bien No, impresionante. más le interesó llevar agua a su molino, ver qué podían sacar del estallido, que entenderlo. Esa es la verdad. Y además, y mucho de esto opera una amnesia, porque las posiciones que tomaron mientras ocurría esto a veces fueron diferentes, pero hoy día, para uno, esto fue la revuelta social, ¿verdad? Ujú. Que es con una épica antineoliberal, y para los otros fue un estallido delictual gatillado por un atentado terrorista organizado en Venezuela, básicamente. Ese es Pablo, más o menos el panorama. la pregunta entonces es, ¿qué fue el estallido social? Bueno, vamos a ir hablando, no se resuelve, tal vez no se le pregunta. Tú por ahí Es que ahí dijiste, podemos, ahí, ahí podemos volver a la primera pregunta, el por claro, qué la crónica. Claro, exactamente, pero quiero porque preguntarte, sí, porque tú dijiste por ahí que este es, y me gustó la imagen, la comparación, un viaje al corazón de las tinieblas de todos los chilenos, una suerte de censo catábasis, como en la novela de Joseph Conrad, ¿no? Esa exacto. entrada. Bueno, la pregunta es, ¿quién es Kurtz, ¿no? El personaje del viaje al corazón de las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas que tocamos o que rozamos o las que nos internamos en el estallido? ¿Qué fue finalmente el estallido? ¿Fue una fiesta? Tu parte hablando de la fiesta, citando a Octavio Paz. ¿Fue una fiesta destructiva? ¿Qué fue? Bueno, eso el muy buen prólogo que hizo el profesor Oscar Landerrecha al libro, él reintroduce, ¿cierto?, la imagen de Kurtz y dice, el estallido en buena medida es
una, la representación de un anhelo por pureza y por dignidad, por remontarse hacia, ¿cierto? Una, una situación y un entorno que no estuviera contaminado por, por la maldad y por la corrupción del deseo materialista, de las cosas. ¿Se acuerdan cuánto se celebraba este encapuchado que agarraba una televisión de plasma y la tiraba a la barricada, digamos, en vez de robársela, la quemaba? Entonces, tiene este elemento fuerte de liberarnos de las cosas, como una hoguera de las vanidades, en algún sentido. Y reivindicar que la vida humana era más valiosa y estaba por encima de cualquier objeto. Hay una suerte ahí, Eh, creo que tú lo dices, de adanismo, ¿no? exactamente, De exactamente. retorno a un cierto origen puro, de una cosa media rusoniana, pero en una versión violenta, ¿no? Totalmente, sí. Violenta, pero también tiene su particularidad, que es una violencia radical contra las cosas. Yo Ujú. uso en mi crónica como espejo y me inspiro mucho en Ciudadanos, el libro de Simon Schama sobre Sí. la Revolución Francesa. Pero una característica central que diferencia la Revolución Francesa del estallido en Chile es que la Revolución Francesa es una revuelta asesina. La sangre juega un rol central. eh, y en Chile es una revuelta contra las cosas, contra la materia, cosa que es alucinante también, pero no contra la vida. Eh, no es no es un estallido asesino, ¿cierto? La Revolución Ahora, ahora, Francesa sí, en muchos ahora, episodios. la izquierda o los lectores o los hermeneutas de izquierda del estallido dirían, claro, la revuelta contra las cosas, porque es la revuelta contra el neoliberalismo, contra el consumismo, contra todo aquello que nos ha hecho perder nuestra esencia, qué sé yo. Pero, a ver, me gustaría que afináramos eso, ese análisis. Ah, claro, es que yo creo que esto está en un plano muy anterior a la ideología, a ese ordenamiento ideológico. Porque lo que se reivindica es algo mucho más básico y lo que se busca es más básico. Es oponer la vida y la dignidad de cada persona a los objetos, al materialismo, a la búsqueda, al deseo de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, es en ese sentido harto más sencillo y cabe dentro del aparato valórico de muchos sistemas éticos, ¿cierto? Porque eso uno podría decir, esto fue una revolución, una revuelta cristiana, esto fue una revuelta, qué sé yo, espartana, esto fue una revuelta, pero esta idea de oponer la vida a los objetos y decir la vida siempre es más valiosa que los objetos, razón por la cual la violencia contra los objetos nunca podía ser justificada, o sea, nunca podía ser detenida, porque era muy difícil justificar utilizar la fuerza para detener esa violencia. Porque mucha gente te decía, yo no estoy de acuerdo con que quemen cosas o con que destruyan cosas, pero estoy más en desacuerdo con que repriman a los que hacen esas cosas, porque la vida es más importante que las cosas. Y quedamos atrapados en ese loop. Ahora, ¿qué pasó ahí? Es como para indagar en el inconsciente colectivo chileno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Es como, a ver, estoy pensando, este es un país que entró en una fase de modernización, de desarrollo económico acelerado, vertiginoso, el ascenso de las nuevas capas medias. Bueno, pero parece que acá hay algo que ocurrió en el fondo de nuestro psiquismo que hay que tratar de entender para que ocurriera eso que tú estás diciendo. ¿De dónde podemos encontrar herramientas de la antropología, la sociología, no sé si el psicoanálisis, a lo mejor junguiano, para tratar de entender qué pasó ahí, que no fue lo que No, eso, entendió ni la izquierda ni la derecha, digamos? ¿Ah? yo no quiero ir, yo no intento ir tan lejos en el análisis, pero dejo eso, lo que puedo constatar es el análisis, llego hasta ahí, hasta decir, aquí hay una cosa que tiene tintes maniqueos, ¿cierto? Maniqueos literalmente, de oposición entre espíritu y cosa, donde la dignidad es identificada, ¿cierto? La defensa de la dignidad y de la vida es opuesta al, a los objetos. El grito es, yo valgo más que las cosas. Yo soy más importante que las cosas. Y ahí no Eh, hay componente claramente anarquista. Anarquismo hay mucho, yo entiendo que hay muchas tradiciones anarquistas, pero no hay, aparte de la desobediencia civil, me llamó la atención el tuit de Boric que colocaste ahí. Jackson hablando de desobediencia civil, usaban a David Soroó para meterlo en, sí,
en este No, ahí aquelarre había todo un... de destrucción, ¿no es cierto? Es que también retrata en paralelo todas las contorsiones, vueltas, justificaciones que se da el mundo de el sistema político, pero que no tienen que ver con lo que está pasando en la calle la mayoría de las veces. Oye, ya, entonces, pero todo lo que tú dices, hay un componente anarquista en todo aquello, o de algunas vertientes anarquistas. Es decir, Bakunin habría estado contento probablemente en este estallido, si le hubiera tocado ser testigo de él. A nivel muy primitivo, uno podría pensar eso, porque muchos anarquistas, incluido Bakunin, pensaban que eh, de la destrucción podía Claro, emerger, claro. ¿cierto? Incluso Kropotkin, que no era un violentista, pero decía, si nos liberamos de estas barreras que nos oprimen y que le dan preeminencia a las cosas por sobre las personas, va a emerger una verdadera naturaleza humana que es buena, que se basa en la colaboración, que es desinteresada, que es solidaria, etcétera. Y hay una intuición de eso. Por eso, por ejemplo, la idealización de lo indígena como un mundo primigenio no corrompido por esta ambición. La idea de la naturaleza también, ¿cierto? De los animales, los perritos, el jardín de la resistencia, el perro matapaco, ¿cierto? Como figura que representaba esta inocencia, esta ingenuidad y bondadosa, si uno quiere. Suena Eh, bonito, y Pablo, pero, oye, perdón, te iba a preguntar, suena muy bonito eso, ¿no es cierto? Pero también uno podría, si quisiera ser uno despectivo, diría un cierto infantilismo también se manifestó ahí, ¿o no? Eh, sí, siempre, o sea, porque, bueno, y los niños también, pues acuérdense que había todo un rollo con el Sename, que de la infancia también, la pureza de la infancia también se hace presente en esta, como en esta representación. Y, y ese fue el callejón por el que nos fuimos, ese fue el río que subimos. Entonces, pero al final, y ese es el punto que el paralelo que hace muy bien Landerreche, ¿cierto? Con el corazón en las tinieblas, eh, a lo que arribamos, siguiendo esa intuición, subiendo por ese río, fue una cosa que más bien nos reveló la oscuridad del alma humana que, eh, que estas bondades y estas platitudes, ¿cierto? Entonces, tiene un final muy triste del estallido, en algún sentido. esa oscuridad que describió también Lucio Porto, ¿no? En uno de los artículos Lucio que se han escrito interesantes sobre el estallido, ¿no? Justamente. O sea, lo que terminamos conociendo sobre Chile una vez que se extiende el estallido son rostros que dan más miedo que esperanza. Eh, Y ahí hay una transformación. Oye, de alguna manera una parte importante del país como que se enamoró del abismo, nos enamoramos del abismo, hubo una especie el Maelstrom, ¿no? El famoso Maelstrom, como que nos atrajo, nos hechizó, algo pasó ahí, ¿no? Es preocupante ver porque esto no fue solamente una élite revolucionaria, fue una Mucha parte gente, importante de la mucha, mucha, mayoría de la mucha gente. población que avaló y Exactamente. apoyó, y hay que decirlo, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en las calles. Sí, po. O sea pero es que se pensó que se podía conquistar algo mejor, que había que este camino nos iba a llevar de alguna manera a una renovación. Y lo que se encuentra al final es algo terrible, porque la violencia en las calles, la dinámica del estallido, es la que termina permitiendo y despejando el camino al crimen organizado, al narcotráfico y a todo el horror que comienza a vivirse después, ¿cierto? Entonces, es un proceso muy, muy tremendo. Y de hecho, lo que dice el profesor Landerreche también es, bueno, eh, fue este viaje el que nos permite, y eso se conecta con este programa directamente, el que nos permite volver al mismo lugar donde estábamos, pero conocerlo por primera vez. Claro, Porque efectivamente mucha gente ahora dice, claro, miran hacia el 2019 y dicen, había muchas cosas que no valorábamos de lo que teníamos antes de que se iniciara toda esta dinámica de destrucción. Pero por otro lado, el malestar, las razones por las cuales la gente estaba dispuesta a esta especie de salto al vacío por un momento, de contemplar el vacío, ¿cierto? Contemplar el abismo, siguen vivas, siguen ahí. Entonces, la política no puede desentenderse de eso y hacerse la lesa, ¿no? oye, Paulo,
tú en tu libro dices, y por eso hablábamos al comienzo que cogiste la crónica, porque afirmas que de alguna manera la sobreinterpretación, que conviene mirar los hechos primero, casi hace como una Sí, fenomenología al estallido, por decir así, ¿no? Que las sobreinterpretaciones clausuran cualquier, dices tú, matiz o espacio para la reflexión, tanto la hermenéutica a la derecha y de la izquierda de ese estallido. Pero sí así es. te quiero llevar un poco a preguntarse ciertas hipótesis. Porque ¿por qué llega la población chilena a ser atraídos por este abismo, a ser atraídos por este adanismo, querer volver a lo puro, lo originario? Un país que se supone que iba en vías de desarrollo. Ahí hay algo profundo, una modernidad mal encarnada, una modernidad que no vivimos bien, que no estábamos viendo, que nos estaba pasando algo en el camino y que nos dejó heridos o molestos, aparte del malestar simplemente por el tema de las pensiones y todo. Estoy buscando algo más profundo. Una Bueno, modernidad sí, que no, no encarnó bien, por decirlo así. al O una comienzo del libro modernización. yo al comienzo del libro analizo el proceso de modernización chileno, incorporo buena parte del análisis estructural que existe y que muestra, en el fondo, una clase media que termina siendo, porque en el fondo el desarrollo capitalista chileno fue muy, muy, muy bueno para sacar gente de la pobreza. Pero una vez que se salía de la pobreza, se quedaba uno en un llano donde se es al mismo tiempo pobre frente al mercado y rico frente al Estado. O sea, en tierra de nadie, la tierra baldía. Eh, y ahí, en el fondo, esa sensación de abandono, de pérdida de rumbo, la promesa para salir de ahí era la universidad, de hecho, que una promesa que ya la pasaron por la máquina. Lo que tú llamas los Y sueños de cartón en tu otro libro, ¿no? el sueño de cartón. Claro, eso lo analizo en el otro libro. Pero además, hay aquí la unidad doméstica de la clase media le terminan rompiendo la espalda en la medida en que está en su límite, ¿cierto? De endeudamiento, de capacidad de endeudamiento y de gasto, y le cae encima, como una ola, la generación anterior, la generación que se retira, que es una generación sumamente precaria, llena de lagunas previsionales, con una historia laboral muy complicada, y en el fondo cuando le caen los abuelitos encima, esto es un proceso demográfico, a esa familia de clase media chilena que ya no puede gastar más plata, se le rompe la espalda, creo yo. Y Oye, por eso fue muy importante la PGU, entre otras cosas, para salir de esta situación más o menos, para flotar después de esta gran crisis. ya que hacíamos un vínculo, por eso es importante volver al estallido, no por quedarse pegados en algo que ya pasó. Hay muchos quieren ya pasar rápido por ahí, ¿no es cierto? Quieren olvidarlo y de alguna manera decir que ya pasó. Tú nos acabas de ¿Puedo, decir que puedo- puedo no. hacer un paréntesis ahí? Sí, claro, Es lógico. que hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención cuando discutía sobre los años 70 y el 73 en particular con gente que había estado ahí. Ujú, Y era que esa gente me decía, yo estuve ahí y por lo tanto tú estás equivocado o tú estás en lo correcto. ujú, Pero cuando yo conversaba con la mayoría de estas personas, me daba cuenta que a pesar que, claro, ellos habían estado ahí, por lo tanto sabían ciertas cosas de primera mano, pero sabían muy poco al mismo tiempo. Y lo que sabían estaba marcado por el sesgo justamente de la experiencia directa. Si su familia había sufrido, si su familia claro. había mejorado, etcétera, etcétera. Si eran de la UP, si eran... Entonces, eh, yo me di cuenta en ese momento, porque yo me dediqué mucho tiempo a estudiar hechos sobre el 73, era un tema que a mí me interesaba mucho entender. Eh, Me di cuenta que el sesgo de la presencia es muy dañino. Creer que uno entendió algo porque uno estaba ahí en algún lado es muy dañino. Efectivamente, por ejemplo, uno vivió ambientes, atmósfera, cosa que es muy difícil de transmitir y un poco único. Pero también muchas de las cosas aparecen completamente distorsionadas y deben ser sometidas al examen racional para poder ser comprendida y para poder aprender algo de ella. Entonces, esa discusión con la que yo crecí, en que la gente pensaba en Chile que diciendo pronunciamiento militar y gobierno militar o golpe militar y dictadura militar, ya no había nada más que conversar, preguntar, cuestionarse, no nos puede pasar lo mismo con el estallido, creo yo. Es muy Oye, importante que no nos pase lo mismo.
Tú recién vinculaste que fue interesante este libro con algo que está ocurriendo hoy, en la sorpresa, el sorpaso de Parisi, que estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta. Eso fue impresionante. A lo mejor hubiera tenido una semana más y habría llegado él a segunda vuelta. Ojo. Impresionante, sí. Bueno, eh, también hay otro vínculo y un comentario que tú haces por ahí que tiene que ver con la represión durante el estallido. Es decir, hubo una derecha que decía que Piñera había sido muy débil, que no se había reprimido lo suficiente, ¿no? Tú te vas describiendo lo más objetivamente posible. Hubo represión, hubo excesos. También hay que entender que había una policía estresada, no preparada para un evento de esta naturaleza, pero esa misma represión en un círculo vicioso hacía que la gente se empatizara con aquellos que eran Claro, reprimidos y esto iba llevando a un hecho cada vez mayor. Tú dices, ojo a Cast o a la gente de Cast, si va a llegar al gobierno, que la mano dura, sí hubo mano dura, o sea, rompes la sí, idea de que aquí no hubo mano dura, y esa mano dura no resultó y que por lo sí. tanto es una enseñanza para, si es que hubiera un evento parecido o análogo o algo que un gobierno de la derecha, no voy a decir más, no quiero caer en esto de fascista porque me carga, porque no es verdad, una derecha más conservadora, le toca enfrentar, tiene que aprender mucho de lo que pasó en el estallido y mirarlo con más detención. Sin duda, aquí hay muchas lecciones importantes del gobierno de Sebastián Piñera para la derecha que ahora muy probablemente va a terminar gobernando el país. Porque esa idea, por ejemplo, de que no se reprimió lo suficiente, por ejemplo, a los escolares cuando comenzaron las protestas en el metro, cuando uno mira lo que pasó, es falsa. Es falsa. Se reprimió muy fuerte. Se metió fuerzas especiales adentro de las estaciones de metro. Hubo enfrentamientos hasta en los vagones. Se lanzaron bombas lagrimógenas en estaciones de metro. Y obviamente afectando y pasando a llevar a un montón de gente que no tenía nada que ver. Entonces, ¿dónde faltó represión ahí? Claramente no, eso no es cierto. Después, la represión de la crisis también es fuerte. O sea, se saca a carabineros y salen con todo lo que tienen. Y después se saca a los militares en una situación que efectivamente estaba muy complicada porque no había mucha legitimidad por parte del sistema político para legitimar el actuar de los militares. Pero, ojo, porque aquí hay mucha gente con la que yo converso que me dice, no, si aquí con harta mano dura esta cuestión se acababa. Y yo creo que no. Y en el momento, eso al inicio del estallido. O sea, yo creo que aquí hubo un error en la forma en que se reprimió y se contuvo la protesta estudiantil, que en algún sentido alimenta la crisis que viene después. Claro, y ahí está la división entre los halcones y las palomas y la afirmación de que si los halcones hubieran triunfado sobre las palomas, las dos almas, por decirlo así, el gobierno Piñera como los autoflagelantes y los otros dentro de la concertación, bueno, si los halcones hubieran logrado imponer su mano dura, habrían terminado cocidos Desplumado. desplumados en una olla caliente, ¿no? Como era la de estallido, ¿no? De alguna manera, lo que se insinúa, aparte de lo que ya sabemos que la izquierda se equivocó, se sobregiró, sobreinterpretó el estallido como un elemento, como un movimiento revolucionario, que la gente quería cambiarlo todo, cambiar el país, el Sí, capitalismo, destruir el capitalismo. destruir el capitalismo. La derecha, dices tú, no posee comprensión sociológica o no tiene herramientas sociológicas de análisis para enfrentar estos fenómenos. Y ahí hay una carencia de herramientas que no es bastante grave y complicada sobre todo Sin para los duda. tiempos que vienen. ¿Ah? Sin duda, porque el segundo momento, que es más grave todavía, es el 12 de noviembre. El 12 de noviembre Chile está ardiendo por los cuatro costados y el presidente tiene que decidir entre sacar a los militares en un contexto en que los militares iban a tener que hacer uso de las armas porque era un escenario ya de violencia desatada, o llamar a un acuerdo político, ¿cierto? Y mucha gente acusa a Piñera de cobarde y de querer salvarse solo él por no haber sacado a los militares esa noche. Pero yo creo, viendo todo, revisando los hechos que ocurrieron, revisando el contexto de esta decisión, que si Piñera sacaba a los militares esa noche, pasaban dos cosas. Uno, él no iba a poder terminar su gobierno como presidente. Y dos, los militares iban a terminar a cargo del país sin saber cuándo iban a poder volver a los cuarteles. Porque
porque en el fondo no iban a tener ninguna garantía de no ser procesados por violación de los derechos humanos en ese momento. Entonces, se habría terminado generando una situación en que la democracia habría quedado suspendida y se habría generado una especie de régimen militar involuntario casi. Porque obviamente los militares iban a estar viendo cómo pactar una amnistía antes de poder volver a los cuarteles. O sea, es un escenario gravísimo, gravísimo. Y el acuerdo del 12 de noviembre, que abre el proceso de negociación político que termina, ¿cierto? El llamado del 12 de noviembre, que abre el proceso de negociación que termina en el acuerdo del 15, es uno de los momentos más luminosos o lúcidos, y si es que quizá el único, dentro de esta crisis tremenda. Y también otra cosa, otro mito, dentro de ese relato de las manos duras, de los pantalones y los qué sé yo, la testosterona, es el mito de que el acuerdo del 15 no tuvo ningún efecto. Eso es falso. Si uno revisa los informes de Carabineros, saca a mucha gente de la calle, que está a la expectativa de lo que va a pasar, ¿cierto?, con el proceso constitucional. Y claro, la violencia no disminuye tanto, pero las marchas disminuyen muchísimo en volumen. Eso no es menor, porque a las marchas le daban sustento a la violencia y así se producía un círculo vicioso. Estoy caminando con Pablo Ortúzar, antropólogo social, que acaba de hacer un doctorado. ¿Lo terminaste, no es cierto, en Oxford? Un doctorado. Sí, terminado hace 2 años ya. Hace 2 años, y autor del libro Dignos, Crónica del Estallido Social, un libro distinto sobre el estallido. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos esta interesantísima conversación. Seguimos caminando con Pablo Ortúzar por este jardín al fin del mundo. Estamos conversando sobre su libro que se lanza en unos días más, Dignos, Crónica del Estallido Social. Dijimos que Pablo Ortúzar optó por hacer una crónica descriptiva, donde de alguna manera uno va uniendo, hilando los hechos y puede ir encontrando causalidades con cosas que ocurrieron antes del estallido, previo al estallido en el año 2018, a cosas que pasaron durante el estallido. Hay varias cosas datos interesantes. El libro es entretenido porque por lo menos a mí me hizo volver a darme cuenta de estas cosas que no me había dado cuenta. Yo estuve presente y fui testigo del estallido, así que me tocaron mucho tus palabras de que en el momento mismo la verdad es que era muy difícil tomar distancia, poder entender lo que estaba pasando. Sí tenía sensaciones físicas, cosas que me pusieron rechazo y que después se transformaron en una reflexión, pero en el momento era muy difícil. Y además que el volumen de hechos es una locura. Sí, como tú bien explicabas al principio, ese mes y medio, el mes y medio entre el 18 o el mes, de hecho el mes entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre es infinito, ocupa casi la mitad del libro. Son un hecho detrás de otro, los días duran eternamente, son como semanas. Y de hecho el libro está relatado así también. Es una crónica donde la lectura se va haciendo cada vez más densa y un poco agobiante, densa, como la selva, digamos, en la medida en que nos vamos internando en el estallido. Nos vamos internando en lo que tú llamas el corazón de las tinieblas. Por ejemplo, entre los hechos que precedieron al estallido, el lanzamiento de un libro de Fernando Atria, donde participaron importantes miembros de la élite política. Me llama la atención las palabras, por ejemplo, de Carolina Toá, a quien uno tiene identificada como seguidora natural del laísmo, una vertiente más socialdemócrata y reformista de la izquierda, usando un lenguaje que era el mismo lenguaje del Frente Amplio, o sea, destruir el neoliberalismo, que aquí tenemos que hacer una corrección de un sistema injusto, degradatorio. Me impresionó, no sé qué te pasó a ti y cuán importante es esto, ver esas declaraciones y lo que aparece de Carolina Toá, persona a la que yo siempre he tenido un respeto como política, etcétera. Yo también, pero eso fue el 2013. Claro, eso fue el 2013. Pero llama mucho la atención, no sé si a ti te llamó la atención y qué conclusiones se pueden sacar de esto. No, claro, eso es un momento bien tremendo porque en esa presentación del libro de Fernando Atria, que es un libro de tesis durísima, son las tesis de neoliberalismo con rostro humano pasadas por un poquito de agua, digamos, las del otro modelo, y donde se propone, ¿cierto? La portada son una serie de personajes como la ciudadanía demoliendo el ladrillo, un ladrillo que es el ladrillo
Entonces, hay todo un plan como arquitectónico en este libro que Bachelet, uno, asume como, en ese lanzamiento está Michelle Bachelet, Carolina Toa y Walker, el presidente de la democracia cristiana. Que es el único que Eh, defiende, y tú mismo lo cuentas ahí, que plantea una tesis contraria a identificar que todo en la concertación fue una revolución neoliberal, digamos, ¿no? claro, porque la tesis de eso es que en el fondo, la tesis del libro es que si es que la nueva mayoría, que es lo que estaba fundando Bachelet en ese momento, entiende la concertación como un paso hacia atrás para luego dar tres hacia adelante en la dirección de la izquierda, se salvan. Pero los que crean que ese paso hacia atrás fue una buena decisión en sí mismo, no se salvan. Ese es el discurso muy, muy simplificado. Y Carolina Toá lo entrega todo, 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 todo en esa presentación. O sea, está absolutamente de acuerdo con el libro, ensalza en el fondo al Frente Amplio y dice, estos cabros, este es el futuro. ¿Y por qué lo hace? Porque hay una serie de razones de convicción, pero también está la idea de que el Frente Amplio iba a ser como el trabajo sucio, ¿cierto? De despejar a la generación anterior, dejando el camino libre para que la generación de Toá, que iba siguiente en la fila, se hiciera cargo de las riendas del país. Luego Bueno, resulta que el enviado, o sea, el gato se comió la castaña, por decirlo de alguna manera. bueno, y ahí uno entiende lo que uno podría analizar como los grandes errores políticos de Carolina Toá, los que cometió y que la llevaron finalmente a la derrota. Los Exactamente. republicanismos democráticos ya tienen un antecedente, no es algo que haya aparecido así solamente de la nada. Lo otro interesante que aparece en tu libro, y en lo que me detuve, fue, puesto que yo fui en mi juventud, así como hablábamos de tu rebeldía, yo fui muy joven militante del MIR, imagínate, era súper joven, fue un paso fugaz, digamos. El neomirismo, Así. que de alguna manera está presente en varios grupos que están operando en ese momento y que seguirán operando en los liceos, en el movimiento estudiantil, también en el estallido y también en el movimiento autónomo del que surgirá el futuro presidente de la República, Gabriel Boric. Hablemos un poco de ese neomirismo operante en todos estos acontecimientos. Claro, porque aquí, cuando uno se pregunta sobre la formación del Frente Amplio y los orígenes intelectuales, por ejemplo, del autonomismo, siempre está llegamos a Carlos Ruiz como ideólogo que ahora además, después de estos hechos de violencia intrafamiliar, quedó cancelado, ya ni lo nombran, o sea, desapareció también de la foto. Eh, pero ¿de dónde viene Carlos Ruiz? Si uno da ese paso, la zurda, el movimiento zurda, viene del MIR. Y ahí uno se abre a toda una historia distinta, ¿cierto? Que permite entender de qué se trata el autonomismo, cómo se forma y cuáles son las ideologías que están en juego en esta nueva izquierda y que tienen una tremenda, tremenda influencia, especialmente en política a nivel secundario, de la política escolar secundaria, donde hay tres fuerzas que se disputan, ¿cierto? Las dirigencias juveniles, la J, o sea, las juventudes comunistas, grupos que se consideran herederos del MIR y grupos que se consideran herederos del rodriguismo, del ahora Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez o del Frente. Entonces, el radicalismo que hay en esos ambientes, que la punta del iceberg son los overoles blancos, pero hay una historia mucho más larga que vale la pena considerar y tener presente, porque como tú bien decías, estas no son cosas que hayan desaparecido, están ahí, son fuerzas vivas, digamos. ¿Y cómo fue la actuación del presidente Gabriel Boric cuando era diputado en ese momento? Todos recordamos cuando fue a interpelar e increpar a un soldado, bajó a la calle a interpelarlo. ¿Cómo fue la actuación del presidente Boric y de la generación del Frente Amplio? Ellos sabían y conocían perfectamente estos movimientos más a la izquierda de ellos. ¿Fueron irresponsables? ¿Qué es lo que nos dicen los hechos? ¿Se sumaron sin estar ellos en las primeras líneas, alentaron las primeras líneas? ¿Cuál es el diagnóstico mirado desde hoy y de lo que tú descubriste en la descripción del estallido, Sí, yo, Pablo? yo creo ¿sí? Dale. Ah, una de las cosas que a mí me llamó la atención revisando esta historia es, y que creo que es sana también, es que el Frente Amplio no participa especialmente en, digamos, validar la violencia o llamar a que haya más violencia, cosas así. Sí son muy frívolos porque creen que pueden utilizar esta violencia como
que ellos no crean, digamos, pero como una herramienta para acercarse al poder, digamos. En ese sentido son irresponsables durante el estallido y durante la pandemia, que es un tema que viene después. Pero, por ejemplo, Boric va y viene en este periodo, justamente porque además creen lo que ellos están orientados al poder. Esa es la verdad. Ujú. Y para orientarse al poder necesitan en buena medida que el, digamos, el aparato del poder no se destruya por completo, ¿sí? Porque lo quieren conquistar, digamos. Entonces, por ejemplo, está la famosa conversación de Boric con Blumel, donde él le advierte, oye, yo nunca había visto la calle tan agitada, esto es algo distinto a lo que a mí me ha tocado ver, le dice. Le advierte que se está gestando algo de una magnitud superior. Después está la conversación del ahora presidente Boric con el senador Coloma, que se da en el baño del ex Congreso, para destrabar el acuerdo del 15 de noviembre. Y finalmente está, obviamente, la firma del ahora presidente Boric del acuerdo, a pesar de que su partido no estaba, no había llegado a una conclusión y no querían firmar. Y él firma a título personal. Yo creo que eso fue finalmente lo que le termina, ese gesto, lo que le termina abriendo las puertas de la moneda, si uno quiere. Eh, pero eso es un personaje zigzagueante. También está obviamente ese otro pasaje conocido cuando va a hacer un show frente a los militares, ¿cierto? Una vez que están desplegados los militares. Howe hace lo mismo ese mismo día, a escasos metros. Entonces, claro, es un despliegue que no es, ¿cómo se puede decir? No tiene una sola tecla y tiene hartas tensiones y contradicciones. Una de las preguntas que han quedado abiertas, que se conversan en todas las sobremesas, en los asados de Chile, etcétera, al interior de la familia, entre los analistas también, es si lo de la destrucción de de los daños que se hicieron en 70 estaciones del metro, el incendio de veintitantas, en fin, fue un acto planificado, un acto terrorista, planificado profesionalmente, como si lo piensa, por ejemplo, Sergio Muñoz Rivero, o más bien fue un hecho como lo que describe Iván Poduje en su libro Siete Cabezas, ¿no? Sí. Eh, tú también, es importante porque tú describes hechos ahí donde podría haber habido una planificación sobre las primeras tres estaciones, uno podría pensar en una coordinación. A ver, descubriendo y colocando en el balance los hechos, ¿por cuál hipótesis te inclinas tú o piensas que todavía está abierto y faltan elementos para poder responder de verdad a esa pregunta? Sí, yo creo que no hay antecedentes suficientes, ¿cierto? No hay datos para afirmar a ciencia cierta de que aquí hubo una intervención extranjera o de grupo, un acto terrorista, ¿cierto? Eh, el trabajo que hace Iván Poduje es muy bueno. Ese libro, Siete Cabezas, es de los mejores libros que hay sobre el estallido, Es creo muy yo. bueno, es excelente. Eh, y ahí él llega a esa conclusión. Dice, mire, si uno mira el mapa de Santiago, el lugar donde uno podría pensar que hubo una acción ya coordinada, digamos, planificada y todo lo demás, son estas tres estaciones, pero el resto la verdad es que no. Y ahora, queda la duda abierta, que es lo que dice el señor Rivero, ¿cierto? Con razón, porque después viene el caso Ojeda. Y el caso Ojeda sí tiene toda la apariencia de ser una operación extranjera en piso chileno. Para los que no se acuerden, es secuestrado y asesinado un ex militar venezolano, que era opositor al régimen, por el Tren de Aragua, pero al parecer, y todo apunta hacia allá, digamos, con participación de militares venezolanos, del aparato de inteligencia venezolano, eh, bajo órdenes de Diosdado Cabello. O sea, claro, y una vez que eso se establece, lo que hace Muñoz Rivero es mirar hacia atrás y decir, bueno, entonces esto hace más posible que hayan habido operativos de esa naturaleza vinculados al estallido social. Bueno, quedan muchos temas por conversar. Lamentablemente nos pilló el tiempo, Paulo. Por ejemplo, el tema de la mentira
de las fake, de este estallido que se da en la era de la posverdad y todas las consecuencias que tiene aquello. Tú vas describiendo varios de los hechos, la famosa noticia del centro de tortura en la estación Baquedano, que finalmente la mayoría de la gente que yo conocía creía absolutamente en esa versión. Imagínate el efecto que tiene esto. Y resulta que demostró ser finalmente una mentira. ¿Cómo, digamos, a ver, cuando se cruza un evento de esta magnitud como un estallido social, en la era de la posverdad, caramba, ¿a dónde nos puede llevar eso? Es un combo bastante peligroso, ¿no? Sí, y también es muy humano. La gente, extrañamente, todo lo que le conviene y alimenta su postura política le parece que es obviamente cierto, y todo lo que no le conviene probablemente es falso o es mentira. Entonces, esa disposición es muy dañina una vez pero esa disposición existe desde siempre. El famoso dicho que la primera víctima de la guerra es la verdad, pero se mezcla con hoy día el mundo digital, los celulares y todo lo demás. El cóctel es brutal y lo vemos durante el estallido social. También en la crónica yo vuelvo uno por uno a todos estos casos. Yo creo que mucha gente todavía piensa que varios de ellos son verdad, pero la cantidad de noticias falsas que circulaban era brutal. Entonces, nada, yo la verdad es que esta es una lectura que no es un paseíto en el parque, porque no es agradable volver a esos años, pero es muy necesaria. Es muy necesaria, nos permite reflexionar sobre el país de hoy día, y yo creo que es un libro que hace un aporte en ese sentido, volviendo a establecer hechos, en vez de seguir con opiniones simplemente. El famoso dicho que tanto se manosea: datos matan relato, ¿no es cierto? Bueno, hay que mirar lo que está pasando en México. Los actos, el pequeño estallido que está teniendo la presidenta mexicana en Ciudad de México, para decir que esto está pasando también en varias partes del mundo, puede pasar acá, puede pasar allá, y por lo tanto el libro nos sirve también para prepararnos para los tiempos que vienen. Estamos cerrando un ciclo, pero no sabemos qué otro ciclo estamos abriendo. Por eso vale mucho la pena leer esta crónica del estallido social de Pablo Ortúzar, el libro Dignos, editado por el IES. Pablo, fue un gusto, muchas gracias por esta conversación, felicitaciones por tu libro y que tengas un muy buen lanzamiento el 27 de noviembre ahí en la Católica. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en la Católica, en la Casa Central, el jueves, sino que el jueves 27. El jueves 27. Un gusto haber caminado contigo nuevamente por el jardín, Pablo. No, muchísimas gracias por la invitación y estamos al habla. Muchas gracias. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos nuevamente mañana a las 7:30 aquí en Pauta, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarles que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y 29 y 30 de noviembre, Younger Fest en el Parque Padre Hurtado. El festival para los mayores de 50 años. Cupos limitados. Compra en ticketplus.cl. Younger Fest, siempre jóvenes. Y no se olviden de la frase de Voltaire que siempre les digo al final del programa, que está al final del libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. De eso se trata. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.